Hola chicos, buenos días. Buenos días con todos, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Vamos a comenzar la clase del día de hoy, que tenemos el tema de estado sólido y sistemas dispersos. Un tema sencillo en realidad. Con un poquito más de fórmulas, comenzamos ya en comparación con las otras clases, pero todo es sencillo. Hay que solamente comprender bien los enunciados y plantear los ejercicios y simplemente reemplazar. ¿Ok? Vamos a comenzar entonces con el estado sólido. A ver, ¿qué viene a ser el estado sólido? La clase anterior nosotros hemos estudiado el estado líquido, el estado gaseoso, en las cuales hemos visto que las fuerzas que están involucradas para poder definir el estado de la materia son las fuerzas intermoleculares, ¿no? En este caso tenemos al estado sólido, donde la fuerza de atracción va a predominar la fuerza de repulsión. Cuando la fuerza de atracción predomina sobre la fuerza de repulsión, nosotros vamos a encontrar a los átomos unidos, como ustedes pueden observar, ¿no? Sólido compacto que aparentemente no tiene movimiento. Por ejemplo, en estos momentos, si ustedes ven su escritorio, ven su computador, ven su cuaderno, ustedes dicen, esta materia está sin movimiento, ¿no? No se mueve. Pero realmente, chicos, toda materia se encuentra en movimiento, así sea lo mínimo. Entonces, en el estado sólido, lo que predomina o lo que podemos ver, lo que no se puede ver, lo que está ocurriendo internamente, es que existe una vibración de las moléculas o una vibración de los átomos. El estado sólido presenta forma y volumen definido, ¿no? No podemos variar fácilmente, no se puede comprimir, no se puede expandir. Por eso decimos que son incompresibles, ¿ok? Esas son las características del estado sólido. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a clasificar a los sólidos? Los sólidos se pueden clasificar de dos maneras. Miren, esta estructura que estamos viendo aquí al lado derecho, como ustedes pueden observar, es una estructura con diferentes tamaños que se están formando entre los átomos que conforman, ¿verdad? Pero, por ejemplo, acá yo cuento 1, 2, 3, 4, 5 y tiene una forma. Por aquí cuento 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? 8 y tiene otra forma. Y así cuento por acá 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tiene otra forma. Entonces vemos que esta estructura no tiene una forma interna ordenada, ¿no? Es prácticamente desordenada su estructura interna. Por lo tanto, a estos sólidos donde no presentan una estructura ordenada, donde no hay una distancia definida entre un átomo y otro átomo, se le conocen como sólidos amorfos. Amorfos vienen de qué? De que no tienen forma, ¿verdad? No tienen forma. ¿Y quiénes son esos sólidos que no tienen forma? Esos sólidos, por ejemplo, podríamos colocar aquí el plástico, por ejemplo, el vidrio, ¿no? Dentro del plástico hablamos del caucho, ¿no? La madera. Son sólidos que en su estructura interna no va a haber un ordenamiento, ¿no? Como no son ordenadas las moléculas, como no están ordenadas los átomos, sus propiedades físicas no son definidas. Por ejemplo, nos dice, no poseen punto de fusión definido. ¿Qué quiere decir eso, profesora? Si, por ejemplo, nosotros quebramos una luna, ¿no? Vamos a quebrar una luna y yo les doy a cada uno de ustedes un pedacito. Un pedacito para ti, otro pedacito para ti y así. Y les digo a cada uno de ustedes que fundan esa luna. Entonces vamos a ver que uno me trae una temperatura 1 de fusión, otro de 2, otro 3 y cada uno va a venir con temperaturas distintas de fusión, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre ello? Porque no sabemos en esta parte del vidrio
cómo exactamente están unidas esas moléculas, ¿no? Que están conformándolos. En esta parte del vidrio de repente están más unidos de una manera que va a necesitar más energía, por lo tanto esa temperatura 1 va a ser mayor que la temperatura 2. Entonces, eso ocurre porque la estructura es amorfa, ¿no? El sólido es amorfo, no presenta entonces propiedades físicas definidas. Y estos sólidos amorfos nos dice que tienen un orden de corto alcance, ¿ya? Entonces, estas son algunas propiedades, algunas características generales que nosotros vamos a mencionar sobre los sólidos amorfos. A ver, nos dice, ¿el tamaño de la pieza de vidrio es proporcional al punto de ebullición? No, García. No importa la cantidad ni el tamaño, sino imagínate para nosotros poder hervir, eh, ponte 1 litro de agua y 1 metro cúbico, los puntos de ebullición del agua serían distintos, ¿verdad? Lo que va a cambiar, lo que va a alterar de repente, o no, no es de repente, sino sobre todo en las estructuras cristalinas, que son las que vamos a ver a continuación, es el tiempo, ¿no? El tiempo que éstas van a demorar en lograr fundirse o pasar de un estado a otro completamente. Pero la característica como la propiedad como el punto de ebullición, el punto de fusión, cuando una sustancia presenta una cierta temperatura, no va a cambiar, ¿ya? Sin importar de la cantidad, el tamaño o el volumen. Lo que cambia es el tiempo. Entonces, todo ahora lo que tiene forma en la estructura interna de la materia, ¿no? Donde los átomos sí están ordenados, como ahora pueden ver en esta imagen. Acá sí tienen una estructura bien ordenadita, es un átomo rojo, verde, todos a la misma distancia y todos unidos con las mismas intensidades de las fuerzas intermoleculares. A esta estructura, donde todos los átomos están ordenados, ¿no? Átomos ordenados o moléculas ordenadas, nosotros llamamos estructuras cristalinas, sólidos cristalinos. Sus partículas poseen un ordenamiento regular en el espacio tridimensional. Uno de los ejemplos sería el cloruro de sodio que todos tenemos en casa, ¿no? El cloruro de sodio, por ejemplo, es una red cristalina cúbica, ¿no? Que tiene un punto de fusión definido. Ahora, si yo, por ejemplo, les digo a ustedes, ok, todos me van a fundir cloruro de sodio para el día de mañana y me van a decir cuál es la temperatura de fusión. Entonces, todos mañana van a venir y me van a decir, profesora, me salió 801, 800, 799, 801.5, 800.9 y todos van a estar en un rango de más o menos, digamos, 0,1, ¿no? ¿Por qué? Porque la estructura del cloruro de sodio son estructuras ordenadas donde los átomos están distribuidos a la misma distancia y por lo tanto sus propiedades físicas son definidas. ¿Ok? García nos dice, ¿los sólidos cristalinos son necesariamente iónicos? Sí, García, vamos a ver que los sólidos se clasifican de acuerdo al tipo de enlace que presenta. No son los únicos sólidos que tenemos, son otros sólidos porque también encontramos a estructuras que están formando enlaces covalentes. Entonces, esto sería con respecto a los sólidos cristalinos, ¿no? Importancia, diferencia entre el otro sólido, la estructura interna de esa materia. Ordenados todas sus moléculas, todos sus átomos, y de acuerdo a este orden, o mejor dicho, de acuerdo al tipo de enlace de estas estructuras ordenadas, no. Nosotros vamos a ver que estos sólidos tienen una clasificación. Esta clasificación de los sólidos cristalinos, ojo, va en comparación con los sólidos amorfos que hemos mencionado que tienen corto alcance, estos sólidos cristalinos son de largo alcance, ¿ok? Tener claro ello de ahí, porque siempre están preguntando con respecto si son de corto alcance o si son de largo alcance. Nosotros nos vamos a basar ahora en el estudio de estos sólidos, ¿ok? Vamos a detallar un poquito más sobre estos sólidos cristalinos. Entonces, esta clasificación se da de acuerdo al tipo de enlace que se va a formar. Acá tenemos que recordar los enlaces químicos que ya hemos estudiado, ¿no?
Por ejemplo, tenemos aquí una estructura. Esto es el famoso grafito, ¿no? El grafito, lo que tienes en el lápiz, ¿no? Que su elemento químico es el carbono, que está formando estructuras hexagonales laminares, como puedes ver, ¿no? Formado por puro átomos de carbono. Entonces, miren aquí, entre el carbono que representa ese átomo de color negrito, todos los puntitos negros están representando al átomo de carbono. Tiene enlaces covalentes, ¿cierto? Pero entre esta estructura molecular de carbono formado por 6 átomos de carbono, ellos están unidos mediante fuerzas intermoleculares que son las fuerzas, las líneas que están punteadas. Entonces, a esta estructura que representa el grafito es un sólido cristalino covalente. Cristalino, ¿por qué? Creo que ya quedó claro porque vemos que hay un orden en la distribución de los átomos y es covalente porque está formada la estructura por enlaces de tipo covalente, ¿no? Vuelvo a repetir, se perdió mi lápiz. Entonces, es un sólido covalente porque está formado por no metal y no metal. Y tú ya sabes que no metal y no metal, eso corresponde a los enlaces covalentes, ¿verdad? Entonces, esto es un sólido cristalino, no sólido cristalino covalente. Ahora, las estructuras que forman enlace iónico, aquí está, aquí podemos mencionar y estamos viendo justamente la estructura de la sal, que es lo que todos tienen en casita, el cloruro de sodio. El cloruro de sodio está conformado por un metal y por un no metal, ¿no? Entonces, esta estructura está formando enlaces iónicos y por lo tanto, por ello recibe esta clasificación como sólido iónico, ¿no? Debido a que es la unión de un metal con otro no metal. Tenemos los sólidos metálicos. ¿A qué se refieren los sólidos metálicos? Fácil. Estos sólidos metálicos se clasifican de esta manera porque estos sólidos están formados por estructura metal con metal, ¿no? Aquí hablamos de todos los metales, una barra de aluminio, una barra de cobre, una barra de hierro y todas las aleaciones que se puedan formar con metal-metal son sólidos metálicos. Ahora, esta clasificación, ustedes están viendo que depende mucho del tipo de enlace, ¿cierto? No metal con no metal, metal con no metal o metal con metal. Pero ¿qué pasa cuando nosotros tenemos ahora interacciones ya no entre los átomos, sino ahora entre las moléculas? Como por ejemplo, vemos esta estructura que está formada por CO2, ¿no? Por dióxidos de carbono formando una estructura cúbica. Entonces, como el CO2 es una molécula, este sólido recibe el nombre de sólido o la clasificación de sólido molecular. ¿Ok? Entonces, son estos 4 sólidos que estamos viendo que se clasifican los sólidos cristalinos. Bueno, para resumir entonces, estos sólidos covalentes están formando enlace covalente en comparación con lo que vimos en el ejemplo anterior que mencionamos el diamante, el grafito. El grafito está formado por el elemento del carbono. El grafito es color negro. El grafito es blando, ¿no? Entonces, ¿y el diamante, profesora? ¿El diamante también está formado por carbono? Sí, también está formado por carbono. La estructura, pero mira cómo es la estructura del diamante. Es mucho más compleja. En el grafito era laminar. Aquí es una estructura formada por hexágono, en forma hexagonal, ¿no? Entonces, la forma como estos se van a enlazar van a definir las propiedades de ese sólido. Todos sabemos que el diamante es el elemento más duro eh, en la tabla de Mohs. No sé si recuerdan la tabla de Mohs, la tabla de dureza que les hablé que va de 1 a, 0, a 10, donde tenemos como elemento más duro al diamante, ¿no? Entonces, es duro, es incoloro, como ustedes pueden ver, es frágil, ¿no? Entonces,
la forma en que estos se van a unir, estos enlaces, estos átomos, van a definir mucho las propiedades de la materia de este sólido. ¿Cuáles son esas características que presentan los sólidos covalentes? Presentan elevada dureza, ¿no? Son malos conductores, a excepción del grafito. A excepción, sabemos que el grafito, a pesar de ser un enlace covalente, es un excelente conductor que se usa mucho en todo lo que es, por ejemplo, las baterías, ¿no? Hablando exactamente de las baterías de las laptops, ¿no? Son bastante utilizados algunos soportes de carbono, justamente por su excelente conducción. Presentan puntos de fusión elevados, ¿correcto? Son enlaces covalentes en comparación con los sólidos iónicos que están formados por metal y no metal, ¿no? Estos van a ser también duros, son quebradizos, son pésimos conductores. Aquí hay que tener mucho cuidado porque tal vez alguien se está recordando ya que cuando hemos estudiado enlaces iónicos, hemos mencionado por ahí que el hecho de tener un catión y un anión era excelente y favorecía la conductividad, ¿verdad? Pero acá estamos hablando de los sólidos iónicos. Y cuando hablamos de los sólidos iónicos, recuerda que el metal y el no metal están enlazados. Por lo tanto, en este caso no estaría habiendo cargas, no estaría existiendo la transferencia electrónica, porque acá estaría ganando el no metal, estaría perdiendo el metal y entre ellos estarían enlazando, de tal manera que no tendríamos elementos ionizados, ¿no? Pero sí son excelentes conductores cuando se encuentran fundidos o cuando se encuentran disueltos. Eso hay que tenerlo bien claro. Los compuestos iónicos, los sólidos iónicos, cuando están en su estado sólido, malos conductores del calor, malos conductores de la electricidad. ¿Ya? Punto de fusión elevado comparado con los sólidos covalentes, ¿no? Entonces aquí nuevamente resalto en nuestro ejemplo del cloruro de sodio. El cloruro de sodio es muy duro. Acuérdense que la dureza se mide no solamente, no es tocando y golpeando, sino que la dureza se mide con la propiedad de la raya, ¿no? La resistencia al rayado. Entonces, eh, son quebradizos porque cuando uno, por ejemplo, aplasta, por ejemplo, un granito de sal, ¿no? Un cubito de sal. ¿Qué es lo que observa cuando uno aplasta un cubito de sal? Uno observa que esto se fragmenta, ¿no? Se rompe. Por eso decimos que son quebradizos. Puntos de fusión elevados, sí, acabamos de mencionar, por ejemplo, la sal, elevado punto de fusión 800 grados Celsius, ¿no? Son enlaces más fuertes que los covalentes. Los sólidos metálicos, como hemos mencionado, todos los metales, una barra de cobre, por ejemplo, está formado por enlaces metal-metal, ¿no? Estos enlaces metálicos, estos sólidos metálicos presentan propiedades de ductibilidad, de maleabilidad. Por eso es que es muy aprovechada, por ejemplo, en la joyería, ¿no? Porque les permite formar diseños, estructuras, debido a su ductibilidad, que es para la capacidad para formar hilos, y la maleabilidad que tiene la capacidad para formar láminas, ¿no? Solamente ello presentan los metales. Excelentes conductores, indiscutible, pues todos sabemos que los metales conducen muy bien no solamente el calor, sino también la electricidad, ¿no? Bien, y los sólidos moleculares. Hemos mencionado entonces que los sólidos anteriores se clasifican o se nombran de esa manera debido al tipo de enlace que los está uniendo. En cambio, los sólidos moleculares ya no son átomos entre metal o metal, no metal, no metal o metal con no metal, sino son moléculas, ¿no? Y acá estamos viendo el famoso, ¿cómo se llama esto? El dióxido de carbono en el estado sólido. ¿Se acuerdan? Vemos una estructura cúbica donde está formado por moléculas, por eso se llama sólido molecular, ¿ya? Se llama sólido molecular porque esta estructura está siendo formada por puras moléculas, puras moléculas. Y esto es el famoso, ¿no lo identifican? ¿No saben qué es el dióxido de carbono en el estado sólido? Este es el famoso hielo seco. ¿Se acuerdan del hielo seco o no?
Sí hemos hablado en su momento, ¿no? Les dije que en el capítulo del Chavo del Ocho, ¿se acuerdan o no? Que Kiko salía con una olla caliente, actuando de que se está quemando la mano porque se veía justamente la sublimación de ese hielo seco, ¿no? Pero ahora ya sabes que todo en las películas donde tú veas que se está quemando, ¿no? Es hielo seco, ¿no? No es pues realmente el agua hirviendo, es la sublimación de ese hielo seco, de ese CO2 sólido que pasa directamente al CO2 gaseoso. Chicos, ¿están allí? Hello, hello, a ver, señal de vida, por favor. ¿Están allí o no? A ver, escríbanme, escríbanme. Ah, ya, perfecto. Muy bien, ¿cuáles son las propiedades entonces de estos sólidos? Ya, muy bien, chicos. Están concentrados, ¿no? Están concentrados. Hoy día van a estar vivos, García, no te preocupes. Hoy día no hay nada que los mate. Sólidos moleculares. ¿Cuáles son sus propiedades? Estos son blandos, pésimos conductores, ya que acuérdate que hay conductividad eléctrica cuando tenemos cargas, ¿no? A ver, sólidos metálicos, y ahí está, sólidos metálicos. Uno, dos, tres, listo. Los sólidos moleculares, ¿ok? Los sólidos moleculares, como hemos mencionado, son blandos, malos conductores y sus puntos de fusión van a ser bajos, ¿ok? Van a presentar bajos puntos de fusión porque va a estar más definido por las fuerzas intermoleculares. Muy bien, entonces veamos si están despiertos, si me han captado, si me han prestado atención. ¿Cuál es la clave en la pregunta número 1? Dice, con respecto al estado sólido, marque verdadero o falso según corresponda. El hielo seco, que es el CO2, el diamante, que es carbono, y el azufre 8, y el azufre, que es S8, son sólidos covalentes. Ajá, muy bien, García. Excelente, con la C de Claudia. Muy bien. Correcto, Rudas, muy bien. Dice entonces, el hielo seco no es un sólido covalente, perdón, no es claro, no es un sólido covalente, ¿no? Es un sólido molecular. ¿Por qué, profesora? Porque el CO2 es una molécula, por eso va a ser clasificado como sólido molecular. En cambio, el carbono sí va a presentar enlaces covalentes, entonces esto sí es un sólido covalente. Y el azufre 8 igual, no es un elemento con otro elemento, esto es una molécula, por lo tanto esto es un sólido molecular. Así que ese enunciado sería falso. Muy bien. El vidrio y el plástico son ejemplos de sólidos amorfos, correcto, son los ejemplos que hemos mencionado porque no tienen una estructura ordenada. El platino es un metal, el cobre es un metal y el oro es otro metal, son sólidos metálicos. Excelente. Así que la clave en la 1 sería con la C de Claudia, ¿no? La C de calamar, de calamar. Muy bien, chicos, estamos atentos entonces. Seguimos. Ahora vamos a entrar a los sistemas dispersos, ¿no? Los sistemas dispersos, jóvenes, son las mezclas de dos componentes, básicamente donde uno de ellos se conoce como la fase dispersa y la otra se conoce como la fase dispersante. La fase dispersa es la que nosotros vamos a ver que se encuentra en menor proporción y la que se va a dispersar, se va a tratar de disolver en el componente, en la sustancia que está en mayor proporción, que se conoce como medio dispersante. En otras palabras, esto seguro que ustedes lo han escuchado como soluto y a esto lo han escuchado como solvente, ¿no? ¿Qué es una fase, qué es un sistema disperso? Pues un sistema disperso vendría a ser tu refresco, tu jugo, tu desayuno, por ejemplo, un caldo de gallina, un café, un vino, la cerveza, el alcohol, y en fin, todo donde tú puedas tener un solvente, una sustancia que pueda ser, que se pueda mezclar en otra, viene a ser un sistema disperso.
Un puré de papa, sí, podríamos colocar mientras que no esté en el estado sólido, ojo, ¿ah? ¿Ya? Así medio, ¿no? Espesito, sí. Mientras que no esté en el estado sólido, van a ser sistemas dispersos, ¿ok? Ahora, dentro de la clasificación de estos sistemas dispersos que vamos a ver a continuación, nosotros vamos a ver que depende mucho de este componente, al cual nosotros llamamos fase dispersa o soluto. Las abreviaturas que vamos a trabajar son soluto, solvente, ¿ok? Y adelante voy a colocar cuando nos enfoquemos en la fase dispersa de uno solo, que vamos a ver ahora a continuación. Entonces, todo lo que tú puedes mezclar en otro sistema, en otro medio, a ello llamamos sistemas dispersos. Dice, son mezclas de dos o más sustancias que se encuentran diseminadas en forma de pequeñas partículas en el interior de otra sustancia, ¿no? Por ejemplo, dice, la clasificación de estos sistemas dispersos van a darse de acuerdo al tamaño de la partícula de la fase dispersa, ¿ya? Entonces, dependiendo el tamaño del soluto, exactamente, ojo, ¿ah? Dependiendo de la fase dispersa, vuelvo a repetir, esto viene a ser el soluto. Muy bien, entonces, vamos a ver que se clasifican en solución, en coloide y en suspensión. ¿Qué viene a ser una solución, chicos? Una solución es un sistema homogéneo, ¿ok? Donde nosotros vamos a ver que es una sola fase. Como solución, ¿qué podemos colocar aquí como solución? Por ejemplo, podemos hablar del vinagre, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, el alcohol que ahora todos utilizamos, el alcohol, ¿no? Todos tienen en casa seguro el alcohol de 75, el alcohol de 95, no sé de cuántos grados existirá ahora en el mercado, de 80. ¿Qué significa cada uno de esos numeritos? Significa, por ejemplo, que 75 mililitros son de alcohol y 25 mililitros son de agua. El de 95, que 95 mililitros es de alcohol y 5 es de agua. O sea que por cada 100 mililitros, esta es la cantidad de alcohol que presenta, ¿no? Es la pureza de ese alcohol. Por eso se dice grado 75, grado 95. Y cuando ustedes observan, obviamente no pueden identificar al alcohol. Ustedes lo ven como si fuera una sola fase, ¿verdad? Dice, soluto es igual que solvente. No, García. Soluto, vuelvo a repetir del anterior, el soluto es la fase dispersa, o sea, lo que tú vas a querer que se disuelva en el solvente, que es la fase dispersante. Por ejemplo, en una gaseosa, a ver, para todos la pregunta, en una gaseosa, ¿cuál es el componente que se encuentra en mayor proporción en una gaseosa? ¿Qué componente tiene más? ¿Qué cantidad tiene más la gaseosa? Ok, por ahí me dicen dióxido de carbono, azúcar. No, no es ninguno de los dos. En una gaseosa no hay más dióxido de carbono, no hay más azúcar. Claro, ahora sí, García. Hay agua. Muy bien, Salcedo. En una gaseosa, el que está en mayor cantidad es el agua. Entonces, el agua es el solvente. El agua es la fase dispersante, en donde se van a disolver, ahora sí, el dióxido de carbono, el azúcar, el colorante, el conservante y todo lo que tiene todo lo que tiene la gaseosa. Entonces, el dióxido de carbono, el azúcar, el colorante, esos son solutos y esos son la fase dispersa, los cuales se van a disolver en el solvente que viene a ser el agua. ¿De acuerdo? Ahora, la gaseosa, por ejemplo, que acabamos de mencionar también como ejemplo, ¿no? Es una solución, porque nosotros observamos una sola fase. Todo lo que tus ojos perciben como una sola fase, eso es un sistema homogéneo. Y acá también vamos a colocar las aleaciones, porque ustedes cuando observan el bronce, cuando observan la alpaca, por ejemplo, son metales que pareciera que fuera uno, ¿verdad?
pero sabemos que son la composición o son la mezcla de dos o más elementos. Entonces, basta que sea una mezcla homogénea, eso es una solución. En la solución, como el soluto es muy pequeñito, mira, menor a 1 nanómetro, o sea, tú no puedes verlo, menor a 1 nanómetro, entonces ese soluto se disuelve completamente en el solvente y por ello es que nuestros ojos no lo pueden ver, ¿no? No lo pueden ver. La salmuera, por ejemplo, tú no puedes ver, tú no puedes distinguir que un vaso de agua tenga sal. Tú no puedes distinguir que un vaso de agua tenga azúcar, a no ser que lo pruebes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tus ojos perciben una sola fase y eso se llama sistema homogéneo y eso se llama solución. El soluto es muy pequeñito, ¿ok? Ahora, coloide, ¿qué viene a ser un coloide? A ver, un ratito, por favor, ¿ya? Un ratito, chicos. Listo, ahora sí. Eh, entonces, eso es una solución, ¿ya? Una solución, aquella donde el soluto es muy pequeñito. Ahora, cuando este soluto va aumentando de tamaño, ¿no? Va aumentando de tamaño, como pueden ver, en la escala de 1 a 1000 nanómetros. De 1 a 1000 nanómetros, nosotros vamos a tener la clasificación del coloide. La clasificación del coloide, ¿no? ¿Qué es un coloide? Aquí vamos a hablar, por ejemplo, la leche. Aquí puedo hablar de la mayonesa. Aquí puedo hablar, por ejemplo, de la pintura, ¿no? Puedo hablar del yogur y todos se darán cuenta de que estas sustancias van a presentar una textura, ¿no? Esa textura que nosotros lo llamamos espeso, ¿no? Viscoso. A ver, dicen, el sistema homogéneo influye en polaridad de las moléculas. Me refiero, ¿qué pasa si colocamos aguarrás en alcohol etílico? ¿Vendría a ser una solución? Ok. A ver, el aguarrás, si no me equivoco, aguarrás, si no me equivoco, el aguarrás sirve para poder disolver pinturas, García, si no me equivoco. Eso significa eh, que el aguarrás es una sustancia apolar, si no me equivoco, o algo muy sencillo. No recuerdo mucho la experiencia con el aguarrás. Si me dieras la fórmula sería más rápido poder saber qué polaridad tiene, pero sí, definitivamente tiene que ver con la polaridad. Las soluciones van a ser aquellos que van a mezclarse polar con polar, apolar con apolar, porque van a tener similitud. Y eso justo lo vamos a ver, me parece que al final hay una pregunta de ello. Entonces, si una sustancia, por ejemplo, el agua es polar y se mezcla con el alcohol, porque ambos son polares. El aceite es apolar y se puede disolver en otra sustancia que sea apolar. Pero ¿por qué el agua y el aceite no se mezclan? Porque el agua es polar y el aceite tiene tendencia polar, ¿no? Entonces sí tiene que ver definitivamente con las polaridades, ¿ya? Lo semejante disuelve a lo semejante. ¿Listo? Entonces, eso sería. Ahora, estábamos hablando del coloide. El coloide, como ven las partículas, entonces el tamaño de la partícula es más grande. Y por el hecho de que sea más grande, va a tener esa textura, ¿no? Todos sabemos, por ejemplo, que la mayonesa tiene esa forma viscosa o esa forma espesa, porque no se solubiliza completamente, ¿no? No se solubiliza completamente en el sistema disperso en la mayonesa. ¿Cuál es el soluto, chicos, en el sistema, en la mayonesa? Perdón, ¿cuál es el solvente en la mayonesa? A ver, todos los que saben hacer mayonesa van a decirme correctamente cuál es el solvente.
Correcto, muy bien. No, García, solamente vamos a tener un solvente. Siempre vamos a tener un solvente, pero sí vamos a tener muchos solutos. ¿Ok? Entonces, en la mayonesa, el aceite es el solvente, el agua, perdón, el limón, el huevo, la sal vienen a ser los solutos. Entonces, eso vendría a ser la clasificación de coloide. Suspensión, ¿qué viene a ser suspensión? En las suspensiones las partículas ahora son más grandes. Las suspensiones, el tamaño ya del soluto es mayor a 1000 nanómetros. Entonces, como el soluto ya es mucho más grande, cae por su propio peso y se va a la base de ese recipiente. Y eso se llama suspensión. Por ejemplo, seguro que ustedes han visto algunos jarabes, no sé, no son todos, ¿no? Generalmente los jarabes a veces para los niños y te dicen la botellita, agitar antes de consumir. ¿Han visto esas botellitas? Agitar antes de consumir, ¿no? Entonces, si uno ve estas botellitas y lo pone a la luz, se da cuenta de que hay una fase sólida en la base. Esto se llama suspensión, ¿no? O sea, no se va a lograr disolver el soluto en el solvente. ¿Listo? Muy bien, en algunos casos te dice agitar, en algunos casos solamente viene polvo y luego te dice pues agregar un poquito más de agua, ¿no? Entonces, chicos, un recipiente de agua con arena, agua con tierra, donde el soluto se va a la parte inferior, no se logra disolver, eso es suspensión. Los embutidos mayormente veo. Embutidos, a ver, ¿a qué? ¿Cómo así, Reynoso? Por ejemplo, no sé, no se me ocurre embutidos como suspensión, a ver si me aclaras el panorama. Ah, ya, mejor dicho, los lácteos, justo te iba a decir, los lácteos, mejor dicho. Claro, exacto. Los lácteos, sí, definitivamente. Ajá, muy bien, perfecto, chicos. Entonces, esta es la clasificación de los sistemas dispersos, ¿ok? Solución, coloide y suspensión. Ahora, nosotros nos vamos a centrar en el estudio de las soluciones, porque como ustedes pueden observar, el tamaño del soluto es muy pequeñito, ¿verdad? Y tenemos garantizado que se disuelven completamente. Entonces, ahora lo que a nosotros nos interesa es saber qué cantidad está disuelta en ese solvente. Así como, por ejemplo, cuando tú compras un alcohol, ¿no? Tú ves, dependiendo para qué vas a utilizar, a ver, alcohol de 75. Por ejemplo, en la medicina estos no sirven, ¿no? En los hospitales estos alcoholes no sirven. Entonces ellos cuando compran alcohol, ellos tienen que pedir alcohol al 99% de pureza. ¿Y cómo saben, profesora, que es 75, 96, 80, 99? ¿Cómo se sabe, por ejemplo, no sé si ustedes han visto, aunque no creo porque ustedes son chicos buenos, la cerveza, por ejemplo, que tiene el 5% de alcohol, ¿no? El vino, por ejemplo, ¿cuánto es el porcentaje del vino? 12% de alcohol. ¿Cuánto es el porcentaje del pisco, por ejemplo, ¿no? Claro, García, ¿qué vas a conocer? Tú solamente conoces gomitas de osito, ¿sí o no, García? Entonces, el pisco, por ejemplo, ¿qué porcentaje tiene? El pisco tiene 45%. ¿Qué significa esto entonces? Es lo que justamente ahora vamos a estudiar, ¿no? Estos porcentajes te dicen el grado de alcohol, la concentración, y eso lo solamente nosotros podemos ver cuando estudiamos soluciones. ¿Por qué no en el coloide, Miss? ¿Por qué no en la suspensión? Porque en el coloide y en la suspensión, como puedes ver, el soluto no se disuelve completamente. En cambio, en las soluciones sí. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es una solución?
Una solución es una mezcla homogénea. Ya sabes que es una mezcla homogénea. Semana 2 de la clase, ¿no? Una mezcla homogénea. Una mezcla homogénea es aquella que presenta una sola fase, ¿no? Donde vamos a tener un soluto. Acuérdate que el soluto es aquel que se encuentra en menor cantidad, en menor proporción, y el solvente es el que se encuentra en mayor proporción. Entonces, cuando nosotros agregamos un soluto, por ejemplo, el cloruro de sodio en un solvente que puede ser, por ejemplo, el agua, recuerda que esta mezcla del soluto más el solvente lo que nos da viene a ser una solución, ¿ok? Solvente más soluto nosotros llamamos solución. Entonces, defino así, soluto más solvente, eso se llama solución. Con esas, vamos a representarlos de esa manera. ¿Ya, chicos? Y nos vamos a enfocar ahora en el estudio de cuánto se logra disolver. ¿Importa? Claro que sí. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, compran de repente suplementos, vitaminas o compran cualquier producto y a veces somos engañados? Bueno, en caso mío no, pues no, porque conozco muy bien mis unidades, pero muchas veces, por ejemplo, les dicen, mire señora, esto es un excelente producto. Este es un excelente producto porque va a ser muy bueno para su hijo. Tiene bastante hierro, vitamina A, D, C, todas las vitaminas, ¿no? Pero cuando tú vas a ver, por ejemplo, las unidades, tú vas a ver unidades que están en porcentaje y hay unidades que seguro por ahí has visto que dicen ppm, ¿no? ¿Y qué importancia hay con estas unidades? Ahora vamos a ver. Entonces, chicos, las soluciones, es importante entender qué viene a ser la solubilidad. La solubilidad te dice cuánto es la cantidad de soluto que se puede disolver como máximo en un solvente. Por lo general, los cuadritos de solubilidad siempre están expresados en la cantidad de soluto que se van a disolver por cada 100 gramos de solvente. Esta solubilidad va a depender mucho de la naturaleza que existe entre el soluto y el solvente, como mencionaba su compañero. Acá tiene que ver las fuerzas intermoleculares, ¿no? Si es dipolo-dipolo, si es apolar, si es polar, para poder saber si se van a mezclar, van a tener afinidad o no van a tener afinidad. Entonces, eh, eso sería un factor para que podamos ver que se van a solubilizar. Y otro factor es la temperatura, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros aumentamos la temperatura? Sencillo, profesora, lo que ocurre es que aumenta la solubilidad. Pero aumenta la solubilidad solamente para ciertas sustancias, como por ejemplo para las sales, ¿no? Pero en otras sustancias vamos a ver que no. Acá justo vamos a mencionar lo que decía su compañero. Esto es el etanol. Cuando tú ves, por ejemplo, el etanol al 95, 96, o ves la cerveza, el vino y todas las bebidas que tienen etanol, porque las bebidas alcohólicas tienen etanol, ¿no? Obviamente que la diferencia que hace que uno pueda consumir es el porcentaje. El etanol que tenemos en el hospital es al 99%. Definitivamente tú tomas, te deshidratas y no sabemos qué te puede pasar. Y el alcohol que se consume, ¿no? Que son en las bebidas alcohólicas, pues están en un rango del 5% en la cerveza, 15% en el vino y 45% en el pisco, ¿no? Entonces, el etanol es una sustancia polar. El agua, como puedes ver, el agua es otra sustancia polar. Entonces, como tienen fuerzas intermoleculares de puente hidrógeno, dipolo-dipolo y London, tienen fuerzas intermoleculares similares, entonces por eso es que entre ellas hay una buena afinidad y se logra disolver el alcohol en agua. Esto es polar con polar. En cambio, el octano es apolar, el hexano es apolar. Entonces aquí también somos iguales, sí, chévere, nos juntamos, nos mezclamos, apolar con apolar. Pero si tú quisieras mezclar polar con apolar, no se mezcla, porque son fuerzas intermoleculares distintas, ¿ok? No se solubiliza.
¿Listo? Eso es de acuerdo a la naturaleza de la interacción que existe entre el soluto y el solvente. Y aquí viene la famosa frase, ¿no? Lo semejante disuelve a lo semejante, polar con polar, apolar con apolar. Y si son distintos, no se mezclan. Y la temperatura. Por lo general, chicos, todas las sales van a solubilizarse más rápido cuando aumentamos la temperatura, ¿no? Aumenta, dice, por lo general, cuando aumenta la temperatura va a mejorar su solubilidad. A excepción del sulfato de cerio, que es una sal que a medida que aumenta la temperatura, pues va a disminuir su solubilidad, ¿no? Pero es un caso excepcional. La mayoría de sales, si uno busca las gráficas, van a ver que casi todas las sales están en esa tendencia, ¿no? Aumentas la temperatura, ayuda entonces a la solubilidad de esa sal en el agua, ¿ok? Por ejemplo, el cloruro de sodio, que es la sal que nosotros tenemos en casa, su solubilidad es 36 gramos por cada 100 gramos de agua. Ahora, como la densidad del agua es 1, ¿no? Es como decir 100 mililitros de agua, ¿no? 100 mililitros de agua pesan 100 gramos. Entonces, chicos, ¿qué entiendo por solubilidad? Quiere decir, profesora, que yo en 100 gramos de agua, en 100 mililitros de agua, o sea, en un vasito que tengo 100 mililitros, yo voy a poder disolver como máximo 36 gramos de cloruro de sodio. Esto lo van a estudiar con más detalle, inclusive haciendo sus experimentos en la universidad. Ahora nosotros solamente lo vamos a mencionar, ¿no? Entonces, eso es la solubilidad, la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en un solvente. ¿En cuánto exactamente? En 100 mililitros o en 100 gramos de solvente, ¿ya? Ahora, les había comentado que los gases por lo general, a medida que aumentamos la temperatura, va a ayudar a la solubilidad. En el caso de los gases es al revés. En el caso de los gases, al aumentar la temperatura, lo que va a hacer es disminuir su solubilidad. ¿Por qué, profesora? Porque acuérdate que los gases tienden a irse al estado las sustancias tienden a ir al estado de gaseoso. Y en el estado gaseoso lo que predomina son las fuerzas de repulsión frente a las fuerzas de atracción. Entonces, cuando uno le da más temperatura, aumenta la energía cinética y las moléculas comienzan a moverse con mayor velocidad y eso hace que se separen del solvente y por lo tanto se van al estado gaseoso, disminuyendo su solubilidad a elevadas temperaturas, ¿no? Eso lo podemos ver tranquilamente al comprar una gaseosa. Si tú compras una gaseosa, por ejemplo, lo llevas al refrigerador, en el refrigerador la temperatura está pues aproximadamente 5, ¿no? Y tú destapas tu gaseosa, vas a ver que no sale mucha presión en cuanto a la liberación del CO2. Pero si tú te compras una gaseosa y, por ejemplo, inclusive, ¿no? Si quieres ver más aún el efecto y le das un poquito de calor, le llevas a una temperatura de 30, ¿no? Y tú destapas, tú vas a ver que la presión con la que sale el gas es mayor. Y es justamente porque los gases, al darle temperatura, están buscando escapar y cuando tú destapas, ¡pah! Sale, ¿no? Suena porque justamente la solubilidad de esos gases de dióxido de carbono han disminuido en el solvente, que en este caso sería el agua en el cual se encuentra, ¿ya? Entonces, con respecto a la solubilidad de los sólidos y de los gases, actúan de manera inversa con respecto a la temperatura. Ahora, las soluciones, dependiendo el tipo de sustancia, de tipo de sólido que tú vas a lograr disolver, vas a tener soluciones iónicas y soluciones moleculares. Las soluciones iónicas, pues está claro que van a ser aquellos compuestos por enlaces iónicos, ¿verdad? Donde tú vas a presentar cargas. Y si tú presentas cargas positivas, cargas negativas, ¿no? Y eso va a ayudar a que exista una buena conductividad eléctrica generando energía. Dice, profesora, pero ¿qué pasa cuando la temperatura es menor a -1 grado? ¿La solubilidad es mayor? Acuérdate que si ya pasas de cero, ¿en qué estado te encuentras?
en el estado sólido, ¿verdad? Y el estado sólido, en algunos casos vamos a ver que son mezclas heterogéneas y en algunos casos son mezclas homogéneas. Así que estaría pasando a ser una solución, ¿no? Y eso estaría corroborando lo que tú dices, que aumenta tu solubilidad, ¿no? Claro, en el caso de los gases van a favorecer, ¿ok? Las soluciones moleculares, eso se va a dar porque nosotros vamos a ver que se forman a partir de moléculas y las moléculas son aquellos que presentan enlaces covalentes y como presentan enlaces covalentes no hay cargas y si no hay cargas no hay conductividad eléctrica, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, la salmuera que presenta carga eléctrica, perdón, que presenta catión, salmuera, que presenta catión y anión porque tienes al sodio +1 y al ion cloruro, excelente conductor debido a la transferencia de electrones que existe, ¿no? Pero, por ejemplo, en el agua y el azúcar, no, no hay conductividad, porque el azúcar va a formar fuerzas intermoleculares, formando una solución molecular donde no hay carga que le permita generar corriente eléctrica. ¿Ok? Entonces, todas las sustancias iónicas, ahora no solamente las sustancias iónicas, acá también podemos hablar de las sustancias ácidas, porque las sustancias ácidas te van a dar protones de hidrógeno. Las sustancias de los hidróxidos te van a dar iones OH. Entonces, estos de alguna u otra manera van a generar esas cargas que uno necesita para poder eh, generar energía eléctrica. ¿Ya? A eso llamamos soluciones iónicas. Ahora, por ejemplo, hemos mencionado que la solubilidad del cloruro de sodio es 36 gramos por cada 100 gramos de agua, ¿no? 100 gramos o 100 mililitros, ¿no? Creo que eso quedó claro debido a que la densidad del agua es 1. Chicos, si yo, por ejemplo, yo sé que como máximo puedo disolver 36 gramos y a este primer vaso de precipitado le voy a agregar 5 gramos de cloruro de sodio, lo que estaría preparando es una solución diluida, ¿no? ¿Por qué, profesora? Porque estoy agregando baja concentración de soluto. Por eso se llama solución diluida. Si yo ahora agrego, por ejemplo, 20 gramos de cloruro de sodio, estoy agregando mayor cantidad de soluto. A ello se le dice solución concentrada. Profesora, y ahora si yo sigo aumentando y ahora aumento el tope, o sea, de acuerdo a la solubilidad, yo sé que como máximo disuelve 36 gramos de cloruro de sodio y yo tengo acá 36. Recuerda que en todos estaríamos teniendo 100 mililitros de agua, ¿ok? 100 mililitros de agua, 100 mililitros de agua. Entonces, chicos, esta solución se llama solución saturada cuando tienes la máxima cantidad de solutos disueltos en esos 100 mililitros de agua. ¿Correcto? Muy bien. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, yo agrego, profesora, 37 gramos de cloruro de sodio? Lo que va a pasar, jóvenes, es que de esos 37 gramos de cloruro de sodio, 36 se van a lograr disolver completamente y un gramito, ¿no? No se va a disolver porque estaría pasando su solubilidad. Pero, pero, cuando nosotros vamos a darle temperatura, le vamos a calentar, ¿ok? Vamos a calentar un poquito. Vamos a lograr disolver esos granitos que se habían ido a la base, que no se habían logrado disolver y van a desaparecer formando una solución, porque si los granitos están abajo, ya no es solución, eso ya es una mezcla heterogénea. Entonces, cuando nosotros le vamos a dar temperatura, ¿no? Va a ayudar a solubilizarse y cuando regrese a la temperatura ambiental y logramos ver que sigue disuelta, o sea que se mantiene como una solución, a pesar de que está en un gramito en exceso, a esa solución se llama solución sobresaturada, ¿no? Es una solución sobresaturada y solamente se va a dar con un poquito, nada más con respecto a su solubilidad.
Si profesora, yo pongo 50, ¿voy a tener una solución sobresaturada? No, no te va a dar la temperatura para que puedas solubilizar todo ese exceso. Allí necesariamente ya tendrías una mezcla heterogénea, ¿ok? Entonces, chicos, de acuerdo a la concentración de soluto, es lo que nosotros llamamos solución diluida, concentrada, saturada y sobresaturada. Entonces, al agregar cierta cantidad de soluto en cada uno de estos casos, es lo que nosotros conocemos como concentraciones y eso es lo que vamos a estudiar ahora. Estas concentraciones pueden ser unidades físicas o pueden ser unidades químicas. Como unidades físicas tenemos el porcentaje de masa en masa, que también puede ser expresada solamente como porcentaje de M. Eso es masa en masa, ¿ya? ¿Cómo se calcula, profesora? Sencillo, porque mira la unidad, te está diciendo prácticamente qué vas a reemplazar. Lo que sí debes de tener claro que siempre es soluto sobre solución. Masa de soluto, masa de solución. V en V, eso es porcentaje de volumen en volumen. Volumen del soluto sobre volumen de la solución. Todo por 100. Y acá sí, mucho cuidado. Porcentaje de masa en volumen. Igual masa del soluto y volumen de la solución. Chicos, mucha atención. Profesora, aquí en porcentaje de masa en masa, ¿en qué unidades? Tú tienes que asegurarte que las dos unidades que trabajes sean iguales. Si es gramos, gramos, si es kilogramos, kilogramos, si es miligramos, miligramos. Lo mismo en el volumen. Asegúrate de que las dos unidades sean iguales. Litros, litros, mililitros, mililitros, megalitros, megalitros, pero que sean iguales. Pero aquí ten mucho cuidado. Más en volumen. Asegúrate que si vas a trabajar en gramos, el volumen tiene que ser en mililitros. Y si vas a trabajar en kilogramos, tu volumen tiene que ser en litros. ¿Ya? Eso es el porcentaje de masa de soluto sobre el volumen de la solución multiplicado por 100. Entonces, la concentración nos mide la cantidad de soluto con respecto a cierto volumen de solución. ¿Y qué es ppm? Ahora sí ya no te van a engañar. Cuando tú compres un producto, ¿no? Sobre todo aquellos donde dicen es buenazo porque tiene todas las proteínas, ¿no? Inclusive en las papitas light, ustedes ven las papitas light, ellos dicen allí proteínas. Un día sí yo estaba leyendo proteínas, ¿no? ¿Y proteína? ¿Qué proteína tiene eso? Me pongo a leer y las unidades, chicos. Definitivamente era lo que esperaba, ¿no? Si ustedes ven las papitas, por ejemplo, las grasas, la sal, ¿no? Todos sabemos que el cloruro de sodio, pues es lo que hay más en una papita light, ¿no? Hay más sal que papa, creo, ¿no? Entonces, ese cloruro de sodio está en unidades de porcentaje, ¿verdad? En unidades de porcentaje. Pero si uno ve, por ejemplo, lo bueno de una sustancia en general, lo bueno de un producto, esas unidades siempre van a estar en ppm, ¿no? Inclusive hasta te puedo asegurar que los vas a encontrar en ppb, ¿no? Entonces, ¿qué es eso, profesora? ¿Qué es ppb? ¿Qué es ppm? ¿Qué es porcentaje? O sea que si yo veo, por ejemplo, un producto que tenga hierro en ppb, ¿no significa que sea bueno? Pues no, porque ppb es partes por billón. Y partes por billón quiere decir que tú tienes un microgramo por litro de sustancia. ¿Tú te imaginas un microgramo? ¿No? ppm quiere decir un miligramo por litro de sustancia. Ese es ppm, ¿no? En cambio, en porcentaje, esto es lo que abundan y sobre todo las sustancias que son dañinos para nuestro cuerpo, porque en porcentaje se encuentran las sales, las grasas, los colorantes, los edulcorantes, el azúcar, ¿no? En las gaseosas, porque los porcentajes son cantidades considerables. En cambio, ppm, ppbs son cantidades pequeñitas, ¿no? Y vamos a ver que por lo general lo bueno que cuando nos hacen creer que tiene un producto, eso basta que te digan, sí tiene, mira, pero fíjate pues la cantidad, una cantidad que no te va a hacer ni cosquillas, ¿no? Entonces, esas son las unidades. Y tenemos las unidades químicas, ¿no?
las unidades químicas que vienen a ser la molaridad, la normalidad, ¿no? A ver, Rudas nos dice, profesora, una consulta. ¿Los sólidos iónicos cuando están fundidos o en solución son malos conductores de del calor y de la electricidad? No, hijo, acuérdate que los sólidos cuando están fundidos o cuando están en una solución ya están en su forma ionizada. Ya hay catión, ya hay anión, por lo tanto son excelentes conductores, tanto de calor y de electricidad, ¿ya? Solamente cuando están en el estado sólido, pésimo, porque su catión y su anión, acuérdate que están enlazados. Entonces ahí no va a haber quien pueda llevar pues la corriente, ¿no? No va a haber electrones que se transfieran. Muy bien, estas unidades químicas que viene a ser la molaridad se calcula como el número de moles del soluto sobre el volumen de la solución. Importante, el volumen de la solución siempre expresado en litros, ¿ok? Número de moles del soluto. Si te has olvidado, porque eso ya lo hemos visto, el número de moles del soluto se calcula como la masa del soluto entre la masa molar del soluto, ¿no? Te van a dar de dato y esto por teoría lo vas a calcular porque también te dan de dato los pesos atómicos. Eso es la molaridad, chicos. Se representa con la letra M mayúscula. Diferenciar ya los términos, ¿ok? M mayúscula, M minúscula. Uno es masa, esto de acá la minúscula es masa y la mayúscula es molaridad, ¿ya? Y la normalidad, que es otra unidad química, esto es molaridad, esto es normalidad, se calcula como los equivalentes gramos entre el volumen, donde los equivalentes se calcula masa del soluto, ya hemos visto cómo vamos a denotar al soluto, ¿no? Al solvente, a la solución. Equivalentes es masa del soluto sobre peso equivalente, donde el peso equivalente se calcula como la masa molar sobre este parámetro teta. ¿Ok? Ahora, si es que ustedes conocen la molaridad, tranquilamente ya pueden saber cuánto es la normalidad, porque la molaridad multiplicado por el parámetro teta nos permite hallar cuánto es la normalidad. Entonces, chicos, esto de aquí es full práctica, ¿ok? No te me estés asustando, wow, ¿y ahora cómo me aprendo esas fórmulas? Solamente hay una manera, ponte a practicar, no a memorizar porque te me vas a cruzar. Ya sabes, ¿no? Lo que entra fácil se va fácil. Así que hay que hacer que esos conocimientos de fórmulas entren a nuestro cerebro, pero practicando. Que nuestro cerebro ya los conozca. Y cuando ya estés en tu examen, créeme que si tú practicas desde ya, eso solito va a estar en tu cabecita, ¿no? Te vas a recordar al toque. Ahora la pregunta es, profesor, ¿y cómo se determina el parámetro teta? Ese parámetro teta depende mucho de las sustancias, ¿no? Depende mucho si es un ácido, depende si es un hidróxido, si es una sal o si es una sustancia que está como parte de una reacción. En los ácidos, como todos sabemos, los ácidos presentan hidrógeno, así que lo único que vas a ver es cuántos hidrógenos tiene el ácido. Ácido nítrico, profesora, tiene un solo hidrógeno. Muy bien, entonces tu parámetro teta es 1, nada más. ¿Así de fácil? Sí. Hidróxido, el hidróxido es el OH. Mira cuántos OHs tienes y eso será tu parámetro teta. Aquí en el hidróxido de sodio veo que solo tiene un OH. Muy bien, entonces tu parámetro teta es 1. Así de sencillo. Y si es una sal, fíjate que fíjate la carga, si es, fíjate la carga positiva o fíjate la carga negativa. Cualquiera de los dos viene a ser el parámetro teta. Por ejemplo, calcio, profesora, el calcio está en el grupo 2A y el carbonato, por lo tanto, como todo tiene que sumar cero, recuerdo que el carbonato toda la carga era -2, ¿verdad? Sí, muy bien. Entonces el parámetro teta de esa sal vendría a ser 2. Profesora, el sodio es +1 y el cloro es -1. Ah, entonces su carga total es +1 o -1. Por lo tanto, su parámetro teta sería 1, sin importar el signo, solamente el valor numérico. Profesora, el sodio es +1, aquí hay 2, por lo tanto el sulfato sería -2. ¿Y ahora qué escojo? Tienes que escoger la carga total. Acá si bien es cierto el sodio es +1, pero como tienes 2 sodios, tu carga total sería +2 y tu carga total negativa sería -2.
Así que tu parámetro teta es la carga total, ya sea del positivo o ya sea del negativo, y en este caso es 2. Ahora díganme ustedes cuánto sería la carga de ese sulfato de aluminio, considerando que la carga pues es el total de la carga positiva o el total de la carga negativa. Los leo. Muy bien, por ahí me dicen 4, por ahí me dicen 6. ¿Qué pasó, García? ¿Qué pasó? No viste bien, no viste bien. Entonces, vemos acá. Profesora, el sulfato es -2, o sea que todo esto sería -6. Y el aluminio trabaja con +3. Ok, pero ya sabes cuál es tu debilidad, así que hay que trabajar en ello, García. ¿Ah? Ya sabes cuál es tu debilidad. Lo que pasa, García, es que te falta practicar aniones. Si ustedes practican aniones, ustedes en su cabecita sulfato -2, carbonato -2, sulfito -2 y así, ¿no? Nitrato -1, nitrito -1. Hay que practicar un poquito más estos aniones. Estos tienen que estar en su cabeza así como A, I, O, U. Entonces la carga del aluminio tiene que ser +6. Por lo tanto, el parámetro teta vendría a ser 6. ¿De acuerdo? Listo, chicos, así se determina entonces el parámetro teta de las sustancias. A ver, vamos a los ejercicios. A ver, ¿quién gana? Claves, claves, claves. ¿Qué nos dicen? A ver, vamos a responder. ¿Qué es lo que nos dicen? La molaridad y la normalidad son los términos de concentración que se utilizan con más frecuencia en los análisis volumétricos. Si 3,2 gramos de hidróxido de sodio, nos están dando la masa del hidróxido de sodio, ¿correcto? Nos dan la masa del hidróxido de sodio. 3,2 gramos de hidróxido de sodio. Se colocan en una fiola de 500 mililitros, o sea que estos 3,2 gramos se van a disolver en un vasito y luego se va a llevar una fiola. Una fiola es un recipiente, es un material volumétrico donde se preparan las soluciones químicas. Ya vienen aforados, quiere decir que vienen con un tope definido para el volumen final. Y en este caso nos dice que el volumen es de 500 mililitros. O sea que ese volumen de la solución de la fiola es de 500 mililitros. Van a agregar esos 3,2 gramos que se van a disolver y lo van a enrasar. Enrasar quiere decir que lo van a llenar con agua hasta el tope que viene a ser los 500 mililitros. Chicos, estamos todos de acuerdo de que el hidróxido de sodio sería el soluto porque está en menor cantidad y el agua sería el solvente. ¿Estamos de acuerdo? El agua sería el solvente y ya sabes que la mezcla de soluto más el solvente es lo que nosotros llamamos solución, ¿no? Listo, solución. Determine respectivamente la molaridad. Jóvenes, ¿a qué es igual la molaridad? Profesora, número de moles del soluto sobre el volumen de la solución en litros. Y lo único que hacemos ahora es reemplazar, ¿ya? Mira, ¿a qué es igual el número de mol? A la masa sobre la masa molar, profesora. Pero acuérdate que es del soluto, ¿ah? No me vayas a colocar otra cosa. Y esto sobre el volumen de la solución. ¿Cuánto es la masa de tu soluto? Aquí está, 3,2 gramos. Muy bien. ¿Cuánto es la masa molar de tu soluto? Eso también es del soluto, obviamente. Aquí está, profesora, dato del soluto. 40 gramos por mol. Y todo dividido entre el volumen de la solución. El volumen de la solución son 500 mililitros, ¿no? Acá voy a escribirlo por aquí. Volumen de la solución son
500 mililitros, pero recuerda que esos 500 mililitros son en litros 0,5, ¿verdad? Así que chicos, de aquí la molaridad saldría 0,16 moles por litro. Sencillito y facilito. Pero no me piden la molaridad nomás, me piden también la normalidad. Ya, pero ¿cuánto es el parámetro teta del hidróxido de sodio? Como ves, un solo OH, el teta es igual a 1, ¿verdad? Así que se cumple que la molaridad por teta es igual a la normalidad. Por lo tanto, chicos, ¿a qué sería igual la normalidad? También sería 0,16 mol por litro porque el parámetro teta es igual a 1. ¿Listo? Sencillo. Simplemente es fórmula. Dilución, ¿qué es la dilución? La dilución es un procedimiento el cual todos hemos realizado en algún momento para poder disminuir la concentración de un producto inicial. Preparaste un refresco muy dulce, no te preocupes, tiene solución. Le agregaste agua y bajaste la concentración del azúcar. Preparaste tu comida muy salada, no te preocupes, todo tiene solución. Le agregas agua y bajaste la concentración de sal, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos un sistema 1 con cierta concentración y un cierto volumen, ¿no? Y agregamos agua, el sistema 2 obviamente va a presentar otra concentración y va a presentar otro volumen. Definitivamente la concentración 2 va a ser menor que 1 porque has diluido, has agregado agua, ¿no? Y el volumen 2, ¿a qué va a ser igual? El volumen 2 va a ser el volumen 1 inicial más el volumen de agua que has agregado. Eso sería el volumen 2. ¿Y qué se cumple, chicos? Se cumple que la concentración 1, ya sea molaridad, por ejemplo, por el volumen 1, va a ser igual a la concentración 2, que vendría a ser la nueva molaridad, por el volumen 2. O si quieres normalidad 1 por volumen 1, eso es igual a la normalidad 2 por el volumen 2. Eso es lo que se estaría cumpliendo en la dilución. Por ejemplo, nos dice, a ver, en la dilución las moles de soluto permanecen constantes. Definitivamente porque lo que nosotros agregamos solamente es agua. El soluto sigue siendo el mismo. Determina la concentración molar de una solución, dice, si a 375 mililitros de ácido sulfúrico, tenemos aquí el ácido sulfúrico, donde el volumen es 375 mililitros, con una concentración de 5 molar, ¿no? Se le agrega 125 mililitros de agua. Eso es lo que estamos agregando, 125 mililitros de agua. Entonces, ¿cuánto será ahora para este sistema 2 que tiene un volumen 2? Chicos, ¿cuánto es el volumen 2? Nos están preguntando cuánto será esa nueva concentración, ¿no? Le voy a llamar concentración 1 y concentración 2. ¿Cuánto es ese volumen final? Sí sabemos, ¿verdad? Muy bien, son 500 mililitros que sería el volumen final. Problema resuelto porque aplicas concentración 1 por volumen 1, eso es concentración 2 por volumen 2. Así que aplicamos formulita, esto ya es formulón. Química es fácil, solamente tienes que leer y aplicar fórmula, nada más. Concentración 1, 5 molar, volumen 1, 375 mililitros. Profesora, no en litros, no te preocupes. Si tú pones en mililitros, solamente asegúrate de que al otro lado también sea mililitros. Si tú pones en litros, asegúrate que sea en litros, ¿ya? Muy bien, entonces chicos, MB, esto sería entonces la concentración 2, sería 3,75 mol por litro, que viene a ser la molaridad. Sencillo, ¿verdad? Así de sencillo calculamos entonces nuestras concentraciones. Rudas, ¿de dónde salió 0,16? A ver, ¿hay preguntas, hay dudas?
A ver si me aclaras. Ah, ya, perdón. Ah, ok. Estoy atrasada. Estaba viendo el chat arriba. Ya, listo, muy bien. 3,75. Muy bien. Y ahora, chicos, mezcla de soluciones. Cuando yo tengo una sustancia, ¿no? Con cierta concentración que presenta un cierto volumen y tengo una concentración, una solución 2, obviamente que tienen que ser la misma solución. Vamos a suponer que esto sea, por ejemplo, hidróxido de sodio. Esto también tiene que ser hidróxido de sodio. Y nos dice que cuando se juntan ambas, cuando se mezclan ambas soluciones con cierta concentración cada uno, como pueden ver, se va a tener una solución 3, obviamente la misma solución, ¿no? Con una nueva concentración y un nuevo volumen. ¿Cuánto va a ser esa nueva concentración? Fácil. Esa nueva concentración lo vamos a calcular de la siguiente manera. Concentración 1 por volumen 1, que viene a ser el sistema 1, más la concentración 2 por volumen 2, que viene a ser el sistema 2, va a ser igual a la concentración 3 por el volumen 3, que viene a ser el sistema 3. Donde el volumen 3, como tú estás sumando, estás mezclando el volumen 1 y el volumen 2, el volumen 1 y el volumen 2 nos va a dar el volumen 3, ¿no? Así de sencillo, porque estás mezclando. Y de aquí podemos despejar cuánto sería esa nueva concentración. ¿Listo? En todos los casos hemos visto que el número de moles permanece constante, ¿no? En el caso de la dilución, por ejemplo, nosotros agregamos agua, pero el número de moles 1 no cambia. Así que el número de moles 2 y el número de moles 1 siguen siendo iguales, porque solamente estás agregando H2O. Pero en el caso de las mezclas, tú tienes al inicio una concentración de moles, tienes del otro recipiente otra concentración de moles, ¿no? Y cuando tú vas a mezclar, es obvio que el número de moles totales es la suma del sistema 1 y del sistema 2, ¿no? Por eso tenemos que N3 es igual a N1 más N2. Listo, chicos, formulón. Así que lo único que se hace también es reemplazar. Ahora, hablemos del pH. ¿Qué viene a ser el pH? A ver, no es papel higiénico por si acaso, ¿ah? Esto es el potencial de hidrógeno. pH significa potencial de hidrógeno. ¿Qué es el potencial de hidrógeno, profesora? El potencial de hidrógeno, chicos, nos mide la concentración de hidrógeno que tiene una solución, ¿no? ¿Y qué es eso? Por ejemplo, cuando ustedes consumen limón, cuando ustedes consumen mandarina, naranja, frutas, sienten una pequeña acidez, ¿no? Para medir ese grado de acidez, eso se llama pH, ¿ya? Potencial de hidrógeno. Casi todos nuestros alimentos, el 99,9, son ácidos. Las fresas, las gaseosas, los caramelos, las galletas son ácidas. Unos, unos más próximos a neutros, pero con tendencia ácida. Entonces, las sustancias ácidas, como ustedes pueden ver, miren, tenemos aquí los ácidos que se utilizan en las baterías, el jugo gástrico que tenemos en el estómago, ¿no? Que viene a ser el ácido clorhídrico exactamente, por eso es muy importante que ustedes coman, si no ahorita van a ver lo que sucede si ustedes no comen, ¿no? El limón, la gaseosa, el tomate tiene pH 0, mira, mientras más nos vamos al extremo, la sustancia es más ácida. El pH oscila de 0 a 14, como puedes ver. Las sustancias que tienen pH de 0 a 7 son sustancias ácidas. Las sustancias que están entre 6, en el 7 prácticamente, ¿no? Muy cercanos al 7, son neutros. Y los pHs que están, las soluciones que están en un pH de 7 a 14 son sustancias alcalinas o también llamadas sustancias básicas, porque van a presentar el grupo OH. ¿Quiénes están como sustancias básicas? El agua es neutro, ¿ok? El agua es una sustancia que tiene un pH 7. Y como sustancias básicas alcalinas encontramos por lo general los productos de limpieza.
El jabón, el detergente, el lavavajillas, el quitagrasa son sustancias que tienen pH básico, ¿no? Y algunos como la sangre, la clara de huevo y algunas sustancias que se encuentran, por ejemplo, en diferentes productos, como en el tinte de cabellos que tiene el amoníaco, ¿no? Son sustancias con pH básico, ¿ya? Entonces, el pH se mide de acuerdo a la concentración de hidrógeno y es muy aplicado, por ejemplo, en la industria para los procesos de neutralización. Y no solamente en la industria, ¿no? Ustedes saben que la química está en todo. Entonces, si hablamos, por ejemplo, en los yogur, los sabores del yogur, marca A, marca B, marca C, cada yogur tiene un sabor distinto, tiene un pH distinto, ¿no? Si uno compra, por ejemplo, un yogur Gloria, un yogur Live, un yogur Milquito, el sabor y el grado de acidez es completamente distinto. Entonces es porque cada uno tiene su receta, por así decirlo, ¿no? Entonces hay algunos que sentimos que el yogur es más ácido, otros menos, y es porque cada proceso pasa por una reacción de neutralización, ¿no? Ahora, por ejemplo, en la industria, eso sería en el sector alimentario, ¿no? Un ejemplo. En la industria de la belleza, por ejemplo, ¿no? Si tú te estás lavando tu carita con estos jabones normales comerciales, déjame decirte que esto es un daño para tu rostro, porque estos pHs, esos jabones comerciales tienen un pH de 10, ¿no? Y lo que ocurre es que desequilibramos el pH de nuestro cutis y finalmente lo resecamos y la resequedad es un problema en nuestro rostro si es que quieres estar joven siempre, ¿no? Entonces tú tienes que usar para la piel jabones con pHs neutros. Por eso existen eh, productos adecuados para un lavado de rostro o para un baño, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las industrias del agua, las industrias que liberan aguas residuales, usan muchas sustancias ácidas, ¿no? Entonces el pH que estos liberan son pHs de 1, pH de 2 y Sedapal los multas si ellos liberan de esa manera al desagüe. Entonces lo que ellos tienen que hacer antes de liberarlos, tienen que hacer un proceso de neutralización, ¿no? Y así, chicos, no solamente ellos, sino también en nuestro estómago, ¿no? Cuando ustedes, por ejemplo, hoy jueves 8 de la mañana, yo espero que todos cuando se sientan a escuchar la clase de química, todos hayan tomado desayuno, porque si no, por estómago, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, acá nosotros tenemos en el estómago, tenemos el jugo gástrico, ¿verdad? El jugo gástrico es el ácido clorhídrico, ¿correcto? Es el ácido clorhídrico. Entonces, el ácido clorhídrico, cuando ustedes consumen sus alimentos, por eso yo les digo, coman, aliméntense, ¿no? Aliméntense. Entonces, ustedes cuando se alimentan, ese ácido lo que hace es degradar a todos esos alimentos para que les pueda dar energía. Y con esa energía ustedes me escuchan la clase y no se me duermen, ¿correcto? Están activos. Entonces, entonces, eh, cuando uno no tiene alimentos, y todos los que no han desayunado, seguro que su estómago está ron, ¿no? Saliendo ahí ese león para crujir, para rugir, entonces sale ese ácido, no encuentra alimentos y ahí comienza el problema en tu estómago y sientes ese ardor. Ese ardor es porque ese ácido clorhídrico está dañando a tus células estomacales, ¿no? ¿Qué pasa cuando esto es continuo? Entonces ahí comienza uno de los grandes problemas que conocen como gastritis. Si tú sigues con ello y no le das atención, eso pasa a úlceras. Y si tú sigues sin darle importancia o muchas veces es complicado ya recuperarse, pasas al cáncer. Y del 95 de cada 100 personas, 95% fallecen de cáncer al estómago, ¿no? No es, el estómago es sagrado, no se juega con los alimentos, ¿no? Siempre tienes que comer algo, nunca dejes castigado a tu estómago, porque finalmente después el que paga pato son ustedes mismos, ¿no? Entonces, aliméntense. Ahora, ¿qué pasa entonces cuando nosotros tenemos gastritis? Vas al médico y te dice, toma Milanta, dependiendo el grado, ¿no? Dependiendo el grado, obviamente. Toma bismutol. Y si uno ve, por ejemplo, qué es la milanta, qué es el bismutol, eso es el hidróxido de magnesio. ¿Y qué está pasando, profesora? Una reacción de neutralización, ¿no? Lo que ocurre aquí es que este ion OH, que tiene carga negativa,
va a ese protón de hidrógeno y forma el H2O. Y como tú sabes, esto es básico, esto es ácido y esto es neutro. Ácido, base, neutro. ¿Y cómo sabes el pH neutro? Calma. Por eso es que cuando toman este antiácido, sienten una calma de ese ardor estomacal. ¿Ok? A ver, a ver. ¿Qué nos dicen por aquí, por el chat? Estaba leyéndolos, pero no les podía hablar porque estaba explicando. A ver, profesora, ¿cómo se determina el pH? El profesor que lo reemplazó nos comentó cómo se obtienen las calorías. Ah, ok. El pH se obtiene, se puede determinar de muchas maneras, dependiendo cómo, qué es lo que realmente te interesa, ¿no? Por ejemplo, tenemos los papeles de tornasol. Chicos, voy a hablar mucho, pero no nos va a alcanzar para los ejercicios. eh, ¿Cómo se llama? El pH de tornasol, no, el pH de tornasol, ¿qué estoy hablando? El papel de tornasol que te puede indicar fácilmente, indicar si la solución es ácido básica de acuerdo al cambio de color. Pueden googlearlo allí, tomen nota, papel de tornasol. Hay papel de tornasol azul, hay papel de tornasol rojo. De acuerdo, si la sustancia es ácida, vira a rojo y si es básica, vira a azul, ¿no? Y viceversa. Eso es solamente para saber si es ácido básico, al igual que las tiritas. Hay unas tiritas que se llaman las tiritas de pH que ya vienen con colorcitos. Ahí también googleenlo, búsquenlo en YouTube. Y esas tiritas ya vienen con un rango de colores que te permite saber ahora sí el valor, si el pH es 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Eso ya para los que quieren saber cuánto exactamente es el pH, ¿no? O un aproximado. Pero si ya hablamos del pH industrial, ahí sí ya usamos un equipo que se llama potenciómetro, ¿no? Y que se conoce, lo pueden googlear como pHímetro, ¿no? Claro, mejor ahí coméntame que quieres que haga un video y yo les explico o hacemos un en vivo. Y sí, también me encanta lo que es como comentaste la parte de la química cosmética, que es el área donde también me estoy metiendo más para poder entrar a investigar, que también por eso justo les comentaba sobre el pH de los jabones y todo lo demás, ¿no? Es un campo muy, muy interesante. En verdad la química es tan amplia que hablar de los alimentos, de la medicina, de la química cosmética es muy bonita, ¿no? Entonces sí, todo ahí en el canal, García, tú sabes. Aunque no he estado subiendo videos, pero ya lo voy a hacer. Cuando voy a subir un montón de videos. Listo, chicos. Entonces vamos a nuestro ejercicio. Neutralización, entonces, es llegar a un pH neutro o buscar, ¿no? Alcanzar ese pH neutro. ¿Listo? Ácido con base. ¿Qué se cumple? Voy a tener que borrar el estómago para que se vean las fórmulas, ¿ya? A ver, vamos a ver. ¿Qué se cumple entonces en todos estos sectores industriales donde tienen que disminuir ya sea el grado de acidez o el grado de basicidad? Hasta en seguridad química, ¿no? Hasta en seguridad química uno aplica este conocimiento de la neutralización. En las industrias, por ejemplo, cuando un químico sufre un accidente con un ácido, rápidamente tiene que actuar contrarrestando esa acidez y lo que tiene que agregarle es pues una base, ¿no? Una base que pueden ser bicarbonatos, carbonatos para que calme ese ardor. Hay muchos, por ejemplo, no me acuerdo, creo que no sé si les habré contado el accidente que hubo con una colega y que se le había echado ácido sulfúrico, ¿no? No me acuerdo, pero no voy a entrar en detalle porque también es otra historia larga. Entonces, carecemos, por ejemplo, de hospitales que tengan conocimientos con lo que son las emergencias químicas, ¿no? Uno cree que las quemaduras todas se solucionan con agua. No, definitivamente no. Hay ácidos que cuando le agregas agua es como agregarle más combustible. Y eso obviamente solamente entienden los químicos, ¿no? Al menos los que han recibido seguridad química. Muy bien, entonces en los equivalentes gramos, chicos, o perdón, en la neutralización se va a cumplir que los equivalentes gramos del ácido es igual a los equivalentes gramos de la base. ¿Y cómo se calculan los equivalentes gramos? Normalidad por volumen del ácido igual a la normalidad por volumen de la base. ¿Ok?
Con esto me parece que culminamos y ahora voy a ir como el cangrejo, chicos, de atrás para adelante para asegurarme de que logremos resolver todos los ejercicios de cálculos, ¿ya? Porque teoría, pues ya, claves nomás les voy a dar, aunque sea. Propuestos, tomen nota porque ya no voy a regresar, el tiempo de repente no nos da. 1 casa, 2 dado, 3 barco y 4 casa. ¿Listo? Vamos a la pregunta entonces número 9. ¿Qué es lo que nos dicen en la pregunta 9 para reforzar justamente el último punto que acabamos de ver, ¿no? En la pregunta 9 nos dice una muestra de 500 mililitros de relave minero. Los relaves mineros, por ejemplo, son sustancias ácidas, ¿no? Dice un volumen de 500 mililitros, que eso equivale, chicos, a 0,5 litros. ¿Listo? Concentración normal de 0,1. ¿Listo? Dice, se le adiciona, ok, le vamos a agregar, dice, hidróxido de sodio. ¿Cuánto le vamos a agregar? Una concentración molar de 0,4. Ay, perdón, a ver. Dice, a ver, reseteo. A una muestra de 500 mililitros de relave minero que posee una concentración ácida de 0,5 normal, ya correcto. Esto es el relave, la sustancia ácida. Se le adiciona 50 mililitros de hidróxido de sodio de 0,4 molar. ¿Ok? 50 mililitros de hidróxido de sodio. Muy bien. Entonces, estoy agregando OHs y lo que tú sabes es que va a ocurrir un proceso de neutralización, ¿verdad? ¿Cómo vas a saber entonces quién es ácido, quién es básico? Mira, presta atención, ¿ah? Lo que voy a hacer primero es hallar los equivalentes gramos del ácido. ¿Cuántos equivalentes gramos del ácido tenemos? Vamos a hallar los equivalentes gramos. Los equivalentes gramos del ácido, profesora, se calcula como la normalidad por el volumen. ¿Cuánto es la normalidad del ácido? Ahí está, 0,1 por el volumen que son 0,5. Eso me da 5 por 10 a la menos 2 equivalentes gramos. Ahora voy a hallar los equivalentes gramos de la base, ¿ok? De la base que viene a ser el hidróxido de sodio. Profesora, no tengo normalidad, pero puedes hallar porque tú sabes que el parámetro teta para ese hidróxido de sodio es 1, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cuánto es la normalidad? Igual, porque el teta es 1, entonces tu normalidad también es 0,4. Normalidad por volumen, eso es 0,4 multiplicado por 50. Pero 50 es 0,05 litros, ¿verdad? Entonces será 0,05 litros y calculando ello nos da 2 por 10 a la menos 2 equivalentes gramos. Chicos, presten atención. Cuando tú observes que los equivalentes gramos del ácido, ¿ok? Los equivalentes gramos del ácido con respecto a los equivalentes gramos de la base, por ejemplo. Si estos dos valores son iguales, tú dices que el pH es neutro, pH 7, ¿ok? Si tú observas que los equivalentes del ácido es mayor que la base, o sea que tienes más ácido, la sustancia final va a ser ácida, o sea que tu pH va a ser menor que 7. Y si tú observas que tus equivalentes gramos de la base es mayor, o sea, tienes más base, la solución resultante va a ser básica y tu pH va a ser mayor que 7. Entonces, dando respuesta a las preguntas, te dice, la solución básica posee 2 por 10 a la 2 equivalentes de hidróxido de sodio. Sí, eso es correcto, verdadero, ahí estamos viendo. La solución ácida presenta 5 por 10 a la menos 1, falso. Y te dice, la solución resultante presenta un pH menor que 7. Sí, verdadero, porque tengo más ácido que base, ¿no? Mira, tengo 5 por 10 a la 2 y 2 por 10 a la 2. Así que en la 9, chicos, la clave sería dado. ¿Ok? Siguiente pregunta, pregunta número 8. ¿Qué nos dicen en la pregunta 8? El ácido clorhídrico, a ver, dice, si se mezcla, hablan de una mezcla donde tenemos 20 mililitros de una solución de ácido clorhídrico, ¿ok? 20 mililitros con concentración de 0,4.
se mezcla, dice, con otra sustancia que tiene un volumen de 30 mililitros con una concentración de 0.2 molar. Nos preguntan entonces cuánto será la concentración normal. Ojo, te están pidiendo la concentración normal, eso es la normalidad de la solución. Chicos, estamos hablando del ácido clorhídrico, así que el parámetro teta es igual a 1, por lo tanto la molaridad y la normalidad son iguales, ¿de acuerdo? Porque el parámetro teta es 1. Así que voy a hallar prácticamente la molaridad. 1, 1, 2, 2, volumen 3 y molaridad 3 es lo que me están pidiendo. ¿Cuánto es el volumen 3? La suma de los dos, que sería 50 mililitros. Entonces se cumple que la molaridad 1 por volumen 1 más la molaridad 2 por volumen 2 es igual a la molaridad 3 por el volumen 3. Y lo que hacemos simplemente ahora es reemplazar, ¿verdad? Reemplazamos nuestros valores, molaridad. Me van a disculpar las unidades porque para poder avanzar más rápido, ¿ya? 0.4, acuérdense aquí, voy a colocar que esto es mol por litro, ¿ya? En todas las molaridades son mol por litro, igual acá vamos a tener mol por litro. 0.4 por el volumen, que sería 0.02 en unidades de litro, más la molaridad del 2, que es 0.2 por el volumen, que es 0.03 en unidades de litro, va a ser igual a la molaridad 3 por el volumen 3, que sería 0.05 en unidades de litro. De aquí, la molaridad 3 estaría saliendo 0,28 mol por litro, que tendría que ser igual al valor de la normalidad porque el parámetro teta es igual a 1. ¿Correcto? Muy bien, estamos claros, ¿no? Sí, muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 7. ¿Qué tenemos en la pregunta 7? Si en una fiola, dice, en una fiola de 500 mililitros de capacidad, o sea, tenemos aquí un volumen de 500 mililitros. Se agregan 30 mililitros, o sea que aquí vamos a agregar el ácido nítrico que presenta un volumen de 30 mililitros con concentración de 4 molar. Y luego vamos a agregarle, ¿no?, hasta los 500 mililitros con agua destilada. Determine el agua agregada, o sea, nos están preguntando cuánto de agua se está agregando para que este volumen 2 sea 500. Y la molaridad de la solución, la molaridad 2, ¿no? Ya que esto sería la molaridad 1. Como es una dilución, porque estás agregando agua, ¿qué se va a cumplir? La molaridad 1 por volumen 1 es igual a la molaridad 2 por volumen 2. Fórmula nada más, chicos, es formulón. Molaridad 1, 4 molar. Tu volumen 1, ¿cuánto es tu volumen 1? Mi volumen 1 es de 30 mililitros, o sea, 0.03 litros. Si quieres en mililitros, recuerda que es lo mismo. ¿Y cuánto es tu molaridad 2? Mi molaridad 2 es lo que quiero saber por tu volumen 2. Pero ¿cuánto es tu volumen 2? Mi volumen 2 es el volumen final, que son 0.5 litros. Así que de aquí sale la molaridad 2, que vendría a ser 0.24 molar, ¿no? Mol por litro, eso es molar. Y creo que al ojo, pues, ¿no? Volumen 1 más el volumen del agua es lo que nos va a dar el volumen 2. ¿Cuánto es tu volumen 1? Comencé con el ácido, que son 30 mililitros. ¿Cuánto de agua le has agregado? Es lo que quiero saber para llegar a 500 mililitros. Esto salía al ojo, así que el volumen del agua que hemos agregado sería 470 mililitros. Clave en la pregunta 7, como nos piden en unidades de litros, importante, eso será 0,47 litros y la molaridad, si no hay problema, en 0.24. Eso sería nuestra respuesta en la pregunta número 7. Siguiente pregunta, pregunta 6. A ver, ¿qué nos dicen en la pregunta 6?
La cal apagada, nos hablan del hidróxido de calcio, ¿no? Se utiliza como coagulante, nos dice, se tiene una masa de 0,296 gramos de hidróxido de calcio que están contenidas en 200 mililitros de una solución. Entonces, el volumen de la solución son 200 mililitros, ¿correcto? Ojo que esto es la masa del soluto. ¿Quién es tu soluto? El hidróxido de calcio. Tienes que identificar. Determina, dice, la molaridad y la normalidad. Profesora, la molaridad y la normalidad se relacionan, ¿verdad? Claro, porque la normalidad es la molaridad por el parámetro teta. Tienes el OH. ¿Cuánto es tu parámetro teta? Como son dos OH, el parámetro teta es 2. Entonces, hallo mi molaridad, lo multiplico por 2 y ya tengo mi normalidad. Molaridad, número de moles sobre volumen, pero el número de moles es la masa del soluto sobre la masa molar también del soluto y todo dividido entre el volumen de la solución en litros. No te olvides, por favor, en litros, la masa en gramos. Reemplazamos. ¿Cuánto es la masa de tu soluto? Aquí está, 0,296 gramos. ¿Cuánto es la masa molar de tu soluto? Aquí está, 74 gramos por mol. Y todo dividido entre el volumen de tu solución. Aquí está, 0,2 litros. Sencillo, esto no es difícil. Solamente saca correctamente tus datos y ya está el problema. ¿Listo? ¿Cuánto entonces sale la molaridad en la pregunta número 6? En la pregunta número 6, esa molaridad saldría 2 por 10 a la menos 2, ¿correcto? Mol por litro. ¿Y cuántos son los equivalentes gramos? Multiplicamos por 2, ¿verdad? Y eso sería 4 por 10 a la menos 2 equivalentes por litro. Y esa clave en la pregunta 6 sería barco. Simplemente es aplicando formulita. Pregunta número 5. ¿Qué tenemos en la pregunta 5? Nos dicen hallar la sustancia que tenga mayor masa equivalente. Acuérdate que esa masa equivalente viene a ser la masa molar sobre el parámetro teta, ¿no? Masa equivalente o peso equivalente, como se le conoce. Ya tienes las masas moleculares de todas las sustancias, ya están dadas, ¿cierto? Ajá, muy bien, Brian, ya nos está dando la respuesta en la pregunta 5 también, ¿no? Simplemente reemplazamos, chicos, el peso equivalente de ese hidróxido de aluminio. Masa molar del hidróxido de aluminio, 78, correcto, y todo dividido entre el parámetro teta. ¿Cuánto es el parámetro teta, profesora? Mira, ¿cuántos OHs tienes? Tengo 3. Ah, ya, entonces tu parámetro teta es igual a 3. Todo dividido entre 3. ¿Cuánto sale ese valor 78 entre 3? Esto sale 26. ¿Cuánto es el parámetro teta de este ácido? El parámetro teta es 2 porque tiene 2 hidrógenos. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es tu peso equivalente? Ya te dan la masa molar de ese H2, 81, y todo dividido entre el parámetro teta, que sería entre 2. ¿Cuánto sale esto? 40,5. Carbonato de magnesio. La carga del magnesio es más 2, la carga del carbonato es menos 2. Por lo tanto, el parámetro teta es 2. ¿Cuánto es el peso equivalente del carbonato de magnesio? Mira, aquí está 84. Sería 84 dividido entre 2 y eso nos da 42. HClO, ese es un ácido que tiene un solo hidrógeno, entonces el parámetro teta es igual a 1 y por lo tanto el peso equivalente sería su masa molar, que ya te dan de datos, 52,5 entre 1. Y eso es 52,5. Al ojo, mis chicos, ¿cuál es el que tiene mayor peso equivalente? Se perdió mi lápiz otra vez, aquí está. El que tiene mayor peso equivalente en la pregunta 5 sería dado, ¿no? Mayor. Pregunta 4. Listo, pregunta 4. Seguimos. Pregunta 4. En la pregunta número 4 nos dice, una práctica común en los laboratorios es preparar a una temperatura
de 80 grados Celsius, se disuelven 22 gramos de hidróxido de sodio. Ok, hidróxido de sodio se tiene 22 gramos. En 198 gramos de agua. Mucha atención porque esto es un error muy común que los estudiantes suelen cometer. Esto es, chicos, el soluto. Esto es el solvente. Y cuando estos dos se mezclen, lo que tú vas a tener es la solución. ¿Y cuánto va a ser la masa de la solución? Como ya hemos explicado, la masa de la solución es la suma del soluto más el solvente, que serían 220 gramos. ¿Correcto? Eso sería la masa de la solución. Si la densidad, nos dice, si la densidad de la solución es 1,10 gramos por mililitro, ¿qué quiere decir eso? Que por cada 1,10 gramos, eso va a medir 1 mililitro, ¿no? Eso es lo que nos dice la densidad, o si quieres aplicas tu formulita, densidad es igual a masa sobre volumen, como gustes. ¿Qué nos preguntan? Calcula el porcentaje de M. Acuérdate que ese porcentaje de M es el porcentaje de masa en masa. ¿Y cómo es eso, profesora? Masa del soluto sobre la masa de la solución multiplicado por 100. Y tienes todo. Tienes todo. Masa del soluto, aquí está. 22 gramos. Por eso siempre escribe bien, define quién es soluto, define quién es solvente, define cuál es tu solución. Masa de la solución, aquí está 220 gramos y todo multiplicado por 100. ¿Cuánto te sale ese porcentaje de masa en masa? 10%. Listo. Ahora el otro me pide porcentaje de masa en volumen, profesora. ¿Y cómo se calcula el porcentaje de masa en volumen? Esto es masa del soluto sobre el volumen de la solución multiplicado por 100. Masa del soluto, ya tienes la masa del soluto, 22 gramos. Ahora el detalle es con la masa de la solución, perdón, con el volumen de la solución, pero para eso te dan la densidad. Tú sabes que 1,1 es 1 mililitro y como tú tienes de dato que la masa de tu solución es 220, ya puedes saber cuánto va a ser en volumen. Entonces mi volumen de solución, calculando aquí, ese volumen sería 200 mililitros. Practícalo tú haciendo uso de tu fórmula, vas a sacar lo mismo. Entonces ya tengo el volumen de la solución, 200 mililitros multiplicado por 100, y esto nos da 22 entre 200, 11%. La clave en la pregunta 4 sería 10 y 11. ¿Ok? Entonces hay que identificar, muy bien, Alonso, hay que identificar quién es el soluto y quién es el solvente. Y bien, chicos, en la pregunta 3, ya que es teoría, ¿cuál es la clave? Nos dice, a ver, según el diámetro de las partículas, la fase dispersa se clasifica en suspensiones, coloides y soluciones. Sí, eso es correcto. La arcilla en agua es una suspensión que se puede separar por decantación. Claro, porque la arcilla no se va a mezclar con el agua. Se va a ir a la base y eso por decantación lo puedo separar. Correcto. ¿La gasolina es un ejemplo de coloide y la sangre es un ejemplo de solución? No, al revés, ¿no? La gasolina es una solución, es una mezcla homogénea y el coloide es y la sangre es un coloide, ¿no? Así que esto sería falso, verdadero, verdadero, falso. La clave en la 3 sería dado, ¿no? Pregunta 3, dado, muy bien. Pregunta 2, bueno, esto ya es un chiste, pues chicos, ya. Claro que sí, también, Brian. También puede separarlo por filtración. ¿Va a tomar tu tiempo? Sí, va a tomar tu tiempo, ¿no?
pero sí se puede separar definitivamente porque la arcilla es un sólido. Puede ser por decantación o puede ser por filtración. Ya, la 2. Terminamos. La 2, la clave es barco, al ojo, teoría. Y la pregunta 1, la clave con respecto a los sólidos amorfos, todo lo que hemos mencionado, la clave sería dado, ¿no? Nos piden la incorrecta. En los sólidos predominan las fuerzas de atracción, sí. Los amorfos presentan corto alcance, sí. Los cristalinos presentan estructuras ordenadas, sí. Pero el cloruro de sodio es cristalino y el vidrio es amorfo. Y acá nos dan al revés, por lo tanto, esto es falso. Y eso sería todo, mis chicos, a estudiar. El domingo es su examen, ¿no? Que tengan un buen examen, tranquilos, repasen y vayan con la seguridad a 1000, ¿no? Confíen en ustedes, ¿ya? Cuídense, chicos, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.